Hoy les traigo un libro que se publicó hace un par de años nomás, escrito por una psicóloga, un historiador y un guía de turismo, en el que ellos se preguntan cómo fue que este asilo para lunáticos, que se ve en la tapa, llegó a ganarse la reputación de ser un sitio de intensa actividad paranormal. Fue un libro difícil de leer. Es denso, lleno de oraciones largas y difíciles. Cuando uno lo lee siente que está atravesando una selva apretada y que tiene que ir abriéndose camino a fuerza de machete. Pero cuando llegué al final entendí que era difícil de leer porque seguramente debe haber sido difícil de escribir. Y que debe haber sido difícil de escribir porque nos lleva por una historia que duele contar. El sitio en el que se enfoca el libro fue una institución psiquiátrica que nació con el nombre de Asilo para Lunáticos Armadale en octubre de 1867, en plena época de la fiebre del oro aquí en Australia. Estuvo en funcionamiento por alrededor de 130 años, se cerró después en los 90, y hoy el edificio vacío que se cae a pedazos es una atracción turística. Y a los autores del libro les resultó muy llamativo que hubiera dos tipos de visitas guiadas para los turistas, con versiones muy contrastantes de lo que pasó aquí. Por un lado están las visitas guiadas diurnas y por el otro están las sesiones de turismo paranormal que ocurren por la noche. Yo de hecho participé en una de estas visitas guiadas y ahí fue donde filmé estas imágenes que estamos viendo. Bueno, y ahí los guías cuentan, por ejemplo, sobre todo lo que involucró la construcción de este complejo, que es enorme, que fue pensado en un principio como un centro autosustentable para dar asilo y reposo a los lunáticos, como los llamaban. Porque en esa época, por una razón que no está del todo clara, hubo una avalancha de gente con problemas mentales. Y se eligió para construirlo, a la cima de una colina conocida como la Colina del Loco, desde la cual hay una vista hermosa de los alrededores. O sea que cuando todo esto era nuevo, el aspecto debe haber sido bastante portentoso. Estuvo tan bien pensado que el complejo tenía su propia usina eléctrica, incluía parques, jardines y hasta huertas, porque la intención era ofrecer
platos nutritivos a los pacientes y que todo fuera producido en este sitio. Había una capilla, una biblioteca, un salón de eventos que hasta tenía un espacio para músicos. Había talleres de carpintería, lavandería, costura, 2 clínicas, una para hombres y una para mujeres, y una cocina enorme y muy bien equipada. Cuentan los guías que muchos pacientes encontraron en este asilo un lugar de pertenencia, lo cual puede parecer difícil de creer, pero la realidad es que para muchos la vida fuera del asilo era mucho más cruel y solitaria. Hubo inclusive el caso de un paciente que después de ser dado de alta, se escapó de la comunidad para refugiarse de vuelta en el asilo. A pesar de que todo empezó muy bien y con muy buenas intenciones, y que mucha gente dio lo mejor de sí para que los pacientes se sintieran acogidos, hay mucha evidencia donde se ve que solo unos años después de que se abriera esta institución, ya había problemas muy graves. Ya se hablaba de casos de abuso y negligencia, de la mala calidad de la comida, de que los pacientes estaban hacinados, que por ejemplo 60 pacientes tenían que compartir un mismo inodoro, y ni hablar después de duchas y otras instalaciones. Y ahí es donde uno nota las hilachas de esta parte de la historia. ¿Y qué pasa entonces con la otra parte? Con las historias que se cuentan en las sesiones paranormales. Y bueno, aquí se van ya para el otro lado. Aquí toda la atención está en el sufrimiento y en el horror que experimentaron quienes murieron aquí. En estas sesiones se enfoca mucho en los tratamientos barbáricos que se usaron en una época, sobre todo para calmar a los pacientes agitados. Tratamientos que fueron forzados sobre gente que no tenía forma de rehusarse, como fue el caso de las lobotomías. Una cosa interesante que cuenta el libro es que, por alguna razón que no está del todo clara, las lobotomías se practicaban más frecuentemente en las mujeres que en los hombres. E inclusive mencionan alguna autoridad en psiquiatría que no hace mucho tiempo recomendaba lobotomías para esposas atrapadas en matrimonios infelices, como una manera efectiva de ahorrarse una depresión.
Pero ojo que ese horror no solo acontecía en el asilo, sino fuera de él. Y un ejemplo es esta historia que en su momento salió en los diarios. Es la historia de la esposa embolsada. Y aquí vemos un grabado representando la escena, donde hay dos hombres y una mujer. Uno de esos hombres es un oficial de policía y el otro es el marido de la mujer. Y entre los dos la están embolsando para después transportarla a un asilo para lunáticos para que la declararan insana y de esa manera el marido pudiera ahorrarse algunos gastos. Los guías de turismo paranormal cuentan que por la intensidad de los horrores que atravesaron los pacientes, las almas de quienes murieron en este lugar nunca pudieron hacer la transición hacia el más allá. En sus sesiones, ellos entonces van creando la atmósfera para que los visitantes se sumerjan en estas historias y se abra una conexión con esas almas. Y si la situación se da, para que escuchen sus mensajes. De hecho, se dice que en esas sesiones se escuchan voces, portazos, donde no hay nadie, se ven siluetas o sombras y a veces hasta apariciones físicas de gente que vivió en el pasado. Hay quienes cuestionan estas sesiones y dicen que lo que se hace ahí es sugestionar a los visitantes y predisponerlos a ver algo que en realidad no existe. Pero acá es donde el libro introduce una reflexión que a mí me pareció muy interesante. Nos dice que la cuestión no es si los fantasmas existen o no existen. Eso no es lo importante. Lo importante es quién los ve y por qué. Y que para contestar esa pregunta, primero tenemos que ponernos de acuerdo en el asunto de qué es a fin de cuentas un fantasma. Y ahí ellos recurren a un fragmento de un poema de la película El espinazo del diablo de Guillermo del Toro. Y el poema dice así: ¿qué es un fantasma? ¿Una tragedia condenada a repetirse una y otra vez? ¿Un instante de pena quizá? ¿Algo muerto que parece por momentos vivo aún? ¿Un sentimiento suspendido en el tiempo como una fotografía borrosa? Y si lo pensamos bien, cada una de las versiones de las historias que se cuentan sobre este lugar, sin importar de quién vengan, sin importar si las escuchamos en las visitas diurnas o en las sesiones paranormales en medio de la oscuridad y los rituales, todo
es como una fotografía borrosa, y todos las vemos así. Lo que me lleva a pensar que vemos fantasmas porque hay cosas que no podemos ver todavía. Hay partes de nosotros, de nuestra historia y de quiénes somos, que siendo todas ciertas, no podemos verlas juntas. No podemos ver cómo conviven la luz y la oscuridad, el más allá y el mundo terrenal, el afuera y el adentro de un asilo. Y quizá por eso vemos que nuestras tragedias humanas parecieran condenadas a repetirse una y otra vez. Solo podemos ver imágenes borrosas. Y por ahora, y hasta que algún día abramos nuestras mentes, solo podremos ver fantasmas.